Seguimos poniendo la mañana en camino. Les recuerdo a todos que estamos en el 98.7 y les recuerdo a todos que también estamos en nuestro canal YouTube La Mañana en Camino, y como siempre los invito a que se suscriban a nuestro canal. Abrimos los brazos para simbólicamente recibir a nuestra querida amiga, la economista, investigadora y docente Gabriela Mordecki. Hola Gabriela, buen día, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar acá de nuevo tratando de, entender algo más de economía, digo yo, tratando de explicar. Y bueno, este espacio yo creo que está bueno por eso. Gracias a vos, al revés. Bueno, como saben los oyentes, ya fue enviado la exposición de motivos de la rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal del ejercicio 2020. Ya está en manos del Poder Legislativo, que de aquí en más tiene un plazo para su discusión y hacer los cambios que este poder crea pertinente. Naturalmente, ingresar a esta discusión sería ingresar a una discusión y a un análisis de ya no días, semanas enterísimas, ¿verdad? Que tienen muchas aristas, muchos capítulos, muchos programas distintos, ¿verdad? Pero en todo caso, a mí me gustaría por lo menos tener una mirada más o menos general a propósito de la rendición de cuentas que acaba de ser elevada al Poder Legislativo, Gaby. Sí, sí, bueno, como capaz que uno puede volver a comentar de qué se trata esto, ¿verdad? En Uruguay, sí, que es uno de los pocos países del mundo que tienen un presupuesto quinquenal. En general, la mayoría de los países, el presupuesto es anual, se aprueba todos los años. Aquí, digamos, que fue el año pasado, ¿verdad? El primer año del gobierno, debe presentarse un presupuesto quinquenal. Y entonces, cada año hay una rendición de cuentas, o sea, donde el gobierno debería decir solamente cómo le fue, si cumplió o no con los objetivos que se había planteado, y además, bueno, si quiere introducir algunos cambios, aumentos, cambios de rubro, digamos, lo que sea que tenga que ver con la materia presupuestal. Sin embargo, esta ley tiene como unos plazos, digamos, por su propia naturaleza, tiene como unos plazos del estilo de una ley de urgente consideración, digamos, no es la LUC, pero sí tiene como plazos en los cuales se debe aprobar. Por lo tanto, en general, los gobiernos aprovechan para meter algunos artículos que no tienen nada que ver con la materia presupuestaria, o que si bien tienen que ver, en realidad exigirían una mayor discusión o una mayor tiempo, ¿verdad?, en la Cámara, y aprovechan y lo meten en esta ley para que se apruebe junto o no, ¿verdad?, pero que se discuta menos y digamos que se aprueba en general. No, porque además estas leyes además de que tienen plazos breves, si no hay una, digamos, como un resultado en el plazo acordado, se aprueba igual, digamos. Por omisión, se aprueba. Entonces, digamos que estas cosas de estar en el último momento siempre, y además como que tienen que ser tratadas en comisión primero y luego en una cámara, después en la otra, y si hubo modificaciones, volver para atrás, y después la Asamblea General. Entonces como que no, los plazos son bastante breves. Pero bueno, en realidad, esto de de agregar antes no se hacía, ¿verdad? Venía el presupuesto, la rendición de cuentas directo. A partir de los gobiernos del Frente Amplio se comenzó, y este gobierno, digamos, mantuvo esa, digamos, incluyó también digamos, como un apartado especial donde se plantea como la motivación y como el escenario macroeconómico que se está esperando,
donde se hace un ejercicio, ¿verdad?, de proyección para saber en qué base es que se están pensando que se van a realizar tanto los gastos como los ingresos del gobierno, etcétera, ¿no? O sea, este presupuesto, ¿en qué contexto está? Entonces, digamos, esto es lo que aquí íbamos a comentar, que es esto de la exposición de motivos, que se llama así, pero, digamos, lo que sucede es, ¿no? Tiene esto como, no sé, como 200 y pico de páginas, Sí, o sí, sea, sí. está abierto por distintos capítulos que tienen que ver, no sé, con el transporte, con la educación, con Déjame, la... Javi, déjame contarle a la gente, porque no todo el mundo lo ha No, visto ni tiene acceso al documento, que a grosso modo les cuento que la rendición de cuentas, como dijimos recién, la exposición de motivos del ejercicio 2020, incluye, bueno, primero una introducción a propósito de la estrategia frente a la pandemia y los aspectos estructurales, un escenario internacional y regional a propósito del avance de la pandemia, el escenario macroeconómico internacional y regional, y también perspectivas macroeconómicas internacionales en el quinquenio 2021-2025, bueno, en los 4 años en realidad, ¿no? Y después tiene un escenario local y dentro de allí el impacto del COVID, la actividad económica, el sector externo, mercado laboral, indicadores sociales, muchas cosas que hemos hablado acá, ¿verdad? Contigo muchas veces, precios y tipos de cambio nominal y real, perspectivas macroeconómicas. La respuesta a la pandemia es otro artículo con medidas sanitarias relativas a la movilidad, al apoyo a las personas, el apoyo a las empresas, la promoción e inversiones, el Fondo Solidario COVID-19. Me da la sensación, cualquiera puede advertir, que la rendición de cuentas tiene una fuerte, muy fuerte impronta económica, pero enmarcada, enclavada en una discusión política, ¿no? Como debe ser, ¿verdad? Avances sí, a las reformas estructurales, nueva institucionalidad fiscal, reforma de la seguridad social, mercado de combustibles, ambientes de negocios, mercado de valores, un resultado fiscal para el año 2020 y sus proyecciones, ¿verdad? Un programa financiero y estrategia de gestión de la deuda del gobierno, que a su vez tiene claro. subdivisiones, y después un área social específicamente, ahí está, se lo tiro al público como dato, el asunto primera infancia, del cual los medios ya han hablado bastante, salud, educación, cultura, empleo, infraestructura, vial, portuaria, ferroviaria, sistema eléctrico, telecomunicaciones, agua y saneamiento, vivienda, infraestructura educativa, un capítulo dedicado solo al ambiente, otro a defensa y seguridad, otro a inserción internacional y así también lineamientos estratégicos y compromisos de gestión de las empresas públicas como una gestión presupuestal con el análisis del gasto 2020 y el análisis inciso por inciso. Tuve ganas de hacer este repaso, que por supuesto no, ni por asomo lo vamos a recorrer ahora nosotros, No. porque también me parece algo interesante que cada tanto se dice y es que los legisladores, nuestros representantes nacionales, los nuestros, o sea, los que opinan más o menos a nosotros y los que opinan muy distinto a nosotros, en general laburan poco, trabajan poco, estudian poco, y seguramente hay muchos que laburan poco, trabajan poco y estudian poco, pero que convengamos para analizar estos temas, necesariamente implica un alto nivel de estudio, de trabajo, de asesoramiento, de inmersión en los temas, que me parece que es algo que es justo que el público, que los ciudadanos, y en este caso los oyentes de La Mañana en Camino, por lo menos lo sepan, ¿no? No, yo creo que puede ser, seguramente hay parlamentarios que van y nada más que escuchan y ni participan, pero para participar de las discusiones hay que estudiar mucho, hay que asesorarse, no solamente hay que leer esto, sino que hay que leerlo en tono crítico, entonces uno tiene que tener asesores que entiendan de estas diferentes problemáticas. Sin embargo, una cosa que capaz que hay que aclarar, por esto que dijiste de la primera infancia, que esto no es un articulado, esto simplemente nos cuenta qué es lo que el gobierno hizo, cómo ellos entienden que está la situación y en algunos casos hacen proyecciones hacia adelante como, digamos, el resultado fiscal o el endeudamiento o la situación financiera internacional, etcétera, que es en donde después en el articulado específico de la rendición de cuentas, es donde aparecen
nada, esto de promover, digamos, más gasto para tal o cual inciso, tal, digamos, en esa otra parte. En general, estos son documentos públicos que, si alguien los quiere ver, hay que entrar a la página del Ministerio de Economía y Finanzas y, no sé, buscarlos por ahí. A veces, si no, también en el Parlamento, en la página del Parlamento, a veces aparecen como el proyecto de ley tal o cual, o exposición de motivos. Si a alguien le interesa realmente leerlo, es un documento público, ¿no? Exacto, exacto. Nada privado. Y como, digamos, para determinadas cosas, por ejemplo, tú mencionabas que están ahí todas las medidas que se adoptaron en apoyo de los sectores en la emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, si uno quiere tener ver ahí, hay un resumen de todo, capaz que está bueno mirarlo todo de uno, porque es todo el 2020 mirado desde ahora, ¿no? Y bueno, uno podrá estar o no de acuerdo, pero lo que se dice, digamos, de lo que sucedió, es lo que sucedió. Hay como muchos gráficos y cuadros cuyas fuentes son datos oficiales o cosas que se recogen de otros organismos internacionales, ¿no? Como las proyecciones para el resto del mundo, etcétera. No son proyecciones, claro, que hace el gobierno uruguayo, sino que eso lo hace el Fondo Monetario, la OCDE. Ahí se toman desde distintos lados cuáles son las proyecciones y en base a eso se construye un escenario para Uruguay. Y en ese sentido, bueno, ¿qué cosas destacarías como ideas centrales de este informe? Como idea central es el extremo optimismo del gobierno al realizar proyecciones. Desde el año actual, no solamente para evaluar bueno, tuvimos el otro día la comparecencia, ¿verdad?, de 2 ministros al Parlamento, donde escuchamos, ¿no?, la respuesta desde el gobierno, sobre todo la ministra de Economía, ¿no?, poniendo el énfasis siempre en todo lo que se logró, se hizo todo lo que se pudo, pusimos todo lo que, ¿no? O sea, es como y eso mismo uno lo percibe al mirar estas cosas, ¿no? O sea, en el sentido de que muy optimista en que, bueno, fue y ya nos estamos recuperando, esto sí ya pasó, ahora solo vienen, digamos, crecimiento, estamos notando que ya la economía está mejorando, no sé qué, cuando nosotros, ¿verdad?, en varias ocasiones hemos estado comentando distintas estadísticas, ¿verdad?, que han aparecido y que dan cuenta de que todavía el segundo trimestre, que ya terminó, ¿no?, en junio, todavía hay sectores, sobre todo lo vinculado al comercio, a los servicios, al turismo, que están todavía muy, digamos, si hay una recuperación es muy incipiente. Tal vez hay otros que sí está mejor. Y entonces, por ejemplo, una cosa que plantea el gobierno es que para este año proyectan un crecimiento de 3,5%. Cuando, o sea, por ahora lo que sabemos es que en el primer trimestre cayó la economía 1,2%, y entonces, para que al promedio del año crezca 3,5, tenemos que dar un acelerador, apretar el acelerador fuerte. Y hasta ahora, bueno, ya pasó la mitad del año, como que no se ve esta aceleración, sobre todo en lo que tiene que ver con la demanda interna, ¿verdad? El tema del mercado de trabajo, de las caídas de los salarios, reales, ¿no?, de los problemas que sigue teniendo gran parte de la población, que sigue comiendo en ollas populares, digamos, como que hay una parte que está realmente comprometida
por la crisis, digamos, ¿no? Entonces, decir, esto ya fue y vamos a empezar a crecer, como que parece un poco demasiado optimista. Y bueno, cuando uno se para en algo que es como muy optimista, bueno, nada, todo lo que está construido arriba de esto puede no tener una base real, ¿no? Y Lo mismo que comentamos el año pasado. yo recuerdo, bueno, iba a ir a eso, porque yo recuerdo que el año pasado, en el marco del presupuesto, hubo observaciones en el sentido de que él mismo se entendió que era un tanto optimista. Además, recuerdo que desde la academia algunas voces indicaron eso. Recuerdo que tú hiciste un comentario en ese sentido, sí, aquí en este programa. Recuerdo que también políticamente la oposición insistió en eso. Y pasando raya, ¿qué fue lo que arrojó ese primer año? ¿En efecto las estimaciones resultaron ser demasiado optimistas? Sí, claro. O sea, porque se proyectaba en el presupuesto, sí, creo que una caída, creo que era este mismo número, no me lo acuerdo, pero era por ahí 3,5 y terminó cayendo 5,9. Igualmente, tal vez cuando se elaboró el proyecto de presupuesto el año pasado, que fue en el mes de mayo del año pasado, bueno, en ese momento tal vez, bueno, se podía ser más optimista, no teníamos ni idea de lo que se nos venía, ¿verdad? Sin embargo, avanzando la problemática, el gobierno no fue, o sea, una cosa que se le increpó es por qué no corregían si ya sabían que esos números no iban a ser así y siguieron insistiendo en que iban a ser así, y bueno, nada, y por supuesto que no fueron al final. Otra de las cosas que allí se plantea y que queda bien evidente es con relación al gasto. Tú hablaste del fondo, me parece a mí importante también el fondo coronavirus, y también relacionado con estos gráficos que mostró el senador Lesker, ¿no? En donde ponen que hubo, bueno, toda una polémica, si llamar los gráficos de la vergüenza o no, bueno, eso cada uno que lo va a calificar. Pero lo que sí es cierto, el gasto que Uruguay invirtió, porque es una inversión, no es un simple gasto, en apoyar a los sectores con problemas, fue de los menores del mundo, siempre midiéndolo en porcentaje del PIB. Y además, y uno lo ve allí porque está justamente expresado, y la ministra lo dijo, o sea, se ahorró en el resto del gasto, o sea, lo que el fondo coronavirus aportó, sin embargo, el resto del gasto del gobierno disminuyó. Recordemos que hubo cuando empieza el gobierno el año pasado, un decreto que dijo se recorta el 15% del gasto de todos. Algunos, bueno, protestaron y no les bajaron tanto, pero fue un corte generalizado y se llevó adelante. Y eso se incluyó en el presupuesto, y por lo tanto 2020 fue un año en el cual se ahorró, por increíble que uno pueda pensarlo, ¿no? Y una cosa que el gobierno pone ahí, también habla en esta parte de los motivos, y que yo creo que está bien, porque fue uno de los principales motivos, el tema de la calificación de la deuda y el endeudamiento. Hay una serie ahí digamos, de modelos de proyección de cuánto sería la deuda como porcentaje del PIB y cómo las calificadoras las están viendo, ¿verdad? Y además también hay unos gráficos que comparan cuál fue la emisión de títulos de los países, de los distintos países, y Uruguay aparece en América Latina, por ejemplo, entre los que menos deuda emitieron, bueno, de los que menos gastó, por lo tanto no precisaba. Sin embargo, por otro lado también aparece la comparación de cuáles eran, digamos, el riesgo país, ¿verdad? O la prima de riesgo que exigen a los países, y Uruguay está entre los que tienen una menor exigencia. O sea, Uruguay
hubiera podido emitir títulos, tener fondos frescos para apoyar a la población a costos muy bajos, sin embargo, eligió no hacerlo. ¿Por qué? Bueno, porque sus objetivos estaban en ahorrar y no en, o sea, consideraron que la atención a la población fue suficiente. Nada, como explicó la ministra, una familia con 4 hijos que tiene ayudas de 50 lados, tenía una ayuda de 18.000 pesos y eso era suficiente. Sin embargo, cuando uno lo mira como porcentaje del total, evidentemente que es muy poco, porque además, y hay otro punto que también está allí contenido y que, bueno, uno lo ve cuando mira el fondo coronavirus, que están incluidos como gasto la caída de recaudación del BPS. ¿Por qué? Bueno, toda la gente que está en seguro de paro no aporta, ¿verdad? Además de que uno lo subsidia, no están aportando al seguro de paro porque no están cobrando. Entonces está colocado como gasto, la baja no es un gasto, es una baja en la recaudación. Sin embargo, la ley acá le pregunto a la profesora, perdón Gaby, porque acá cuando, del mismo modo que cuando recuerdo una vez a la ministra se le reprochó, incluso economistas, llamémosle, más liberales, más ortodoxos, no sé un poco la jerga que ustedes utilizan, en otros lugares se les dice más de derecha nada más, pero bueno, en fin, yo como no creo, lo digo de verdad, yo como no creo que derecha o izquierda sean adjetivos, son sustantivos. Uruguay es un caso raro donde ser de derecha es un adjetivo, entonces el que de derecha lo oculta, lo calla o lo relativiza, pero bueno, ese es otro tema y otra discusión. Lo que quiero decir, yo recuerdo que en un momento, cuando la ministra habló de la inversión que se estaba, justamente en respuesta a esa crítica, que ya tiene un año largo, ¿no?, acerca de que Uruguay estaba dedicando muy poco del PBI y en relación a otros países, algunos más ricos, otros más pobres, algunos más desarrollados, otros menos desarrollados, estaban atrás de ellos. Bueno, uno de los argumentos, había una batería de argumentos, ¿no? Uno era, bueno, lo que pasa es que Uruguay necesita menos incidencia del Estado porque tiene herramientas de políticas públicas, de funcionamiento del Estado relativamente eficientes que ya están funcionando y que por lo tanto se necesita invertir menos. Ese era un argumento. Y el otro argumento era, no, miren, tampoco no se invirtió, tampoco no se gastó, al punto tal que, y ahí se exhibían números, y entre esos números incluía como suma total aquellos famosos, yo me pierdo porque no soy técnico en la materia, aquellos famosos fondos de garantía, ¿verdad? Bueno, sí. que repito, técnicos economistas de todas las barras, de todas las orientaciones, señalaron que ese era un error técnico notorio, no se podía incluir eso en un gasto. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque ahora tú señalás, bueno, se incluye como gasto lo que una agencia del Estado, en este caso el BPS, dejó de percibir como ingreso, ¿no es cierto? Sí. Yo pregunto, en la escuela de economía, en la facultad, de las facultades públicas, y eso, ¿no está más o menos claro que eso no puede, digo, no se enseñan esa, pero mira que te juro, vos te reí, parece que yo lo pregunto con ironía, como no sé... No, me río porque es irónico el tema, ¿no? Pero ¿se entiende cuál es el fondo? Es decir, vos podés discutir millones de cosas, pero hay cosas que me imagino que ustedes no discuten, que ya se saben que son así o son así. Bueno, sí, la contabilidad pública a veces tiene algunos, como algunas reglas, yo no soy experta en esas cosas. Sin embargo, aquí esto surge, o sea, el fondo COVID es creado por un decreto y en el decreto ponen que también van a contabilizar allí la reducción de los aportes del BPS. Punto. Y por eso lo ponen. O sea, lo decidieron y así lo suman. Lo que pasa es que, además, es un monto bien importante, porque es equivalente a lo que se gasta en, por ejemplo, seguros de paro.
O sea, el fondo, ¿en qué se gastó mucho? O sea, la parte más relevante del gasto fue la parte, digamos, dedicada a la salud. La parte, ¿verdad? Se pagaron allí los test, las vacunas, las inversiones que se hicieron para mejorar los CTI, ¿verdad? Todo eso está cargado en ese fondo y bueno, y va a seguir existiendo en la medida que tengamos que seguir comprando vacunas, seguimos con los PCR. Igualmente, bueno, parece que hay también algo para reducir la parte que paga, no sé, eso fue una cosa que apareció hace unos días, no sé, ahí las mutualistas supongo que serán las que reclamarán si no les devuelven todo el costo, ¿verdad? De los PCR, pero que bueno, el gobierno también quiere ahorrar ahí. Y después está el seguro de paro, que bueno, esa sí fue una política, digamos, en la que se extendieron los plazos, se creó una nueva categoría de seguro de paro parcial, por el cual una persona que trabaja 8 horas puede bajar su carga a 4 y pedir estar en seguro de paro por 4 y las otras las paga la empresa. Igual ahí, bueno, apareció como muchas empresas que no han cumplido, sobre todo este tipo, ¿verdad? Donde hay que, o sea, digamos, empresas que lo que hacen es mandar una cantidad de gente a este seguro parcial, pero igual hacerlos trabajar por 8 horas, en vez de hacerlos trabajar por 4, que es lo que corresponde, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, el control ahí es como bastante dificultoso. Sí, claro. Pero bueno, eso allí es donde realmente hay un gasto, digamos, es la mayoría de este gasto, que la ministra dijo que este año iba a llegar a 980 millones de dólares, por ahora está como en los 12 meses como en 800 y algo, o sea, alrededor de un 1,5% del PIB. Pero la parte, digamos, de apoyo a las empresas, de apoyo a las familias, es marginal en el gasto, no es importante. Digamos que si hubiera sido algo que implicaría más que duplicar este monto, si se llevaba adelante la propuesta que se había hecho al principio de dar un salario mínimo a, ¿no?, una renta básica. Se habló de un salario mínimo a, no sé, todos los trabajadores que habían quedado fuera, que eran como, no sé, se calculaba 300.000, ¿no? Entonces eso sí hubiera tenido un costo importante, digamos que hubiera implicado más que ¿no?, duplicar esto, creo que se calculó algo así como 1.500 millones de dólares que implicaría este apoyo, que no se dio, ¿verdad? Eso no se hizo. Y bueno, nada, digamos que esta exposición de motivos, entonces, lo que hace es poner como un escenario internacional, además también como muy favorable, en el sentido de que, bueno, también esto ya se terminó, de ahora en adelante los países van a crecer, por lo tanto nuestra demanda también. Bueno, se hacen ahí algunos supuestos para algunas variables como precios internacionales o cosas así, que es difícil, porque realmente no hay elementos, no podemos saber cómo van a suceder las cosas al futuro, pero se mantiene, por ejemplo, la proyección de caída de la inflación para Uruguay, igual como estaba en el presupuesto, en la ley de presupuesto. También la caída, si bien no este año, ¿no?, sino como que del déficit fiscal, porque bueno, este año el déficit todavía va a ser elevado, pero calculando que estos gastos extraordinarios desaparecerían, sí se plantea, ¿no?, una reducción del déficit, y bueno, y así en adelante. O sea, a mí lo que me parece es como que es eso, es como una visión no solamente optimista, sino además como que le falta alguna consideración de un escenario
de más riesgo, porque hay muchos países, ¿verdad?, que ahora ya se está hablando, no sé, en algunos países viene la tercera ola, o la cuarta, yo qué sé, o sea, el aumento de los casos, de las vacunas, y estas vacunas, ¿no?, estas nuevas cepas que están apareciendo, si la vacuna nos protege, si no nos protege. Nada, si esto que está sucediendo ahora de baja de los casos es algo ya definitivo o si podemos de vuelta digamos, en realidad es que no lo sabemos. Sí, claro. Me parece a mí que plantear un escenario donde a uno le asigna a la probabilidad de que algo suceda 0, o sea, como que no solamente es simplemente optimista, sino que no es previsora, porque me parece que hay que hacer como un plan contingente en el sentido de que, bueno, generar algún fondo o algo diciendo, bueno, si pasa esto, esta es nuestra estrategia, ¿qué vamos a hacer? Si no, de vuelta no gastar nada porque hay que cuidar las finanzas públicas, o sea, ¿dónde está el apoyo a la población? Entonces, como que en ese sentido, parece como que le falta realismo y previsión verdadera, ¿no? O sea, vuelven a trazar todo como lo habían pensado en febrero de 2020, antes que empezara la pandemia. Uh-huh. Y eso me parece preocupante, ¿no? Porque uno tiene al frente, ¿verdad?, un Ministerio de Economía que está más preocupado en ahorrar, bajar el déficit, ¿verdad? Bajar la inflación creo que es un objetivo interesante, sin embargo, veo poca, o sea, como que la política no acompasa a las metas, ¿no? La inflación, de la cual, bueno, no conversamos este mes, pero había venido bajando y este mes subió. Y sí, bueno, porque aumentó de nuevo los combustibles, el aumento ¿no? Sí, el anterior. El anterior, ¿no? Que tuvimos ahora, que fue muy chiquito, pero el anterior, ¿no? Y además que una vez que salen, digamos, de los 12 meses, algunos precios, digamos, más bajos que habíamos tenido, todos lo habíamos previsto, que la inflación iba a volver, digamos, a subir, y que no es tan sencillo en Uruguay bajar la inflación solo no ajustando salarios, que fue la estrategia, ¿no? Ahora estamos también, ese es otro tema, estamos frente a una nueva ronda de salarios, y bueno, estamos escuchando empresarios que piden pagar salarios por debajo del laudo, o sea, esa es la estrategia para salir, o sea, ahí es que el ajuste tiene que estar ahí. Entonces, no sé, el escenario, digamos, que se plantea aquí en este presupuesto tiene como un poco esa visión, ¿verdad?, muy como financiera de las cuentas del gobierno. Es verdad, sería fantástico poder disminuir el peso de la deuda, pero ¿es el momento para hacer ese ajuste? Y en todo caso, junto a esa pregunta, que me parece que es pertinente, está la otra, la histórica, ¿no? Y si hay que hacer un ajuste, ¿quiénes son los que deben hacerlo? ¿Quiénes lo pagan? Claro. Y bueno, sí, así es que lo estamos pagando. O sea, ¿quién está pagando el ajuste? Los asalariados y los jubilados son una gran parte. Creo que esto yo ya lo comenté, en el sentido de que si no hay ajuste como sobre el salario, ¿verdad? No el salario público, pero también el salario privado. A las cuentas públicas le importa el salario público. Sin embargo, para las jubilaciones importa el índice medio de salarios, en el cual el salario privado tiene un peso muy importante. Y entonces, si hay menos ajustes, bueno, es menos peso para las arcas públicas, donde el costo de estas transferencias es muy grande. Claro. Pero bueno, eso ya es como entrar en otros aspectos, pero digamos, cuando uno mira a algo tan grande como el presupuesto del gobierno y un escenario construido
uno tiene que pensar en la economía en su conjunto, no simplemente en cada pedacito por separado, ¿verdad? Que uno los analiza por separado, sin embargo, es todo junto, y creo que la pregunta que tú hiciste es como muy pertinente, ¿no? O sea, ¿quién está pagando este ajuste? Porque estamos viviendo un ajuste. El gobierno está ajustando sus cuentas en el medio de la pandemia, ¿no? Lo mostró, el gasto bajó. También bajaron los ingresos porque, bueno, debido a la menor actividad, hubo menos recaudación, pero también se bajaron los gastos, reservando una parte para en el fondo COVID, ¿verdad? Pero del resto de los gastos, todos bajaron. Bien. Entonces, bueno, por Gaby, supuesto. si te parece, la dejamos por acá, y si no tenés inconveniente, Sí, claro. la seguimos la semana que viene, ¿sí? Totalmente con, bueno, algún otro tema derivado de esta. Dale. Seguramente van a haber novedades. Te dejo un beso grande y un agradecimiento grande también, ¿sí? Bueno, saludos para todos. Gracias. Era la economista, iba a decir columnista primero, columnista, economista, docente, investigadora Gabriela Mordecki, que como siempre nos ayuda a poner la mañana en camino. Seguimos a través del 98.7 y seguimos, recuerden, a través de nuestro canal YouTube, al que, como vuelvo a decir cada rato, debo ser pesado también por eso, soy pesado por muchas cosas, y también por esta, les pido que apenas tengan un hueco, se suscriban a nuestro canal YouTube. La mañana en camino, 15 temporadas, nos importan las ideas.